Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras impactaron en el monje Martín Lutero, y cuando el misterio de Cristo, que había estado oculto, le fue manifestado, su vida se transformó, como la de otros muchos antes y también después de él. Llegaron a esa paz con Dios por medio de la fe, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Pero la Reforma no solamente es una cuestión de interpretación bíblica o una discusión sobre diferencias religiosas. Tuvo un alcance mucho mayor y tiene también una vigencia y una actualidad hoy. Y para hablarnos de eso y decirnos qué implica esa reforma en nosotros y aquí en nuestro país, pues tenemos al pastor Juan Carlos Escobar. Viene ahora desde Madrid y él durante muchos años ha estado sirviendo en los últimos años como coordinador de la Comisión del Quinto Centenario, que ha preparado los actos que se están distribuyendo por toda España durante este año. Así que él tiene una visión muy amplia que va a compartir con nosotros. Juan Carlos Escobar, bienvenido. Muchas gracias, Enrique. Muy buenas tardes a todos y a todas. Qué alegría poder estar en este lugar. Estamos muy felices de compartir este momento, este espacio, y la verdad es que estamos satisfechos de que el Ayuntamiento haga de este acto algo normal al ceder este lugar tan emblemático. Así que yo creo que esto merece realmente una fiesta. Y les digo que esto puede ser también un anticipo de lo que esperamos vivir también en Madrid, la semana del 10 al 15 de julio, donde en el Paseo del Prado, junto a lo que es el Museo también del Prado, miles de creyentes de toda España nos daremos cita para conmemorar este quinto centenario del inicio de la Reforma. Algo que no solamente trajo una incidencia religiosa, sino que afectó sin duda alguna el destino de lo que en aquel entonces era la región de Alemania y Europa y también el mundo. Hoy nosotros estamos aquí para hablar no de una reforma que fue algo histórico, sino también tenemos indicios de que esos fundamentos de la reforma, a pesar de estar amenazados, siguen necesariamente estando vigentes. Así que yo quisiera que pudieran pensar un poquito en cuanto a lo que significó ese momento en que Martín Lutero clavó en las puertas de la Catedral de Wittenberg las 95 famosas tesis que la mayoría de la gente no conoce, y ni siquiera tampoco el pueblo evangélico. Ahora, yo quisiera de alguna forma aprovechar este momento y agradecer esta oportunidad que la comunidad evangélica, representado por sus pastores, me conceden como coordinador de esta comisión. Y lo primero que quiero decir es que quien no lo sepa debe entender que la Reforma no fue un movimiento rupturista. Cuando nace la Reforma, no nace para dividir la Iglesia. La Reforma protestante, como su nombre indica, trajo una remoción, trajo un movimiento que quiso transformar algo que estaba establecido y que era contrario a los orígenes del cristianismo. La palabra protestar, que quizás usted la puede encontrar en cualquier diccionario, tiene que ver con manifestar desacuerdo con algo o con alguien. Si bien después, a lo largo de los siglos, y especialmente en nuestro país, el término protestante ha sido algo negativo, el hecho en sí de ser protestante no fue originalmente un movimiento religioso, sino una acción popular, una acción también motivada y promovida en personas que eran parte también de la iglesia de aquel siglo XV y sobre todo del siglo XVI, que es cuando se inició la reforma que hoy conocemos como protestante. Toda protesta genera una revolución, y eso fue lo que básicamente fue la Reforma. Una revolución que nace en el corazón, en el espíritu del hombre, como consecuencia de ver a través de la Escritura que lo que se estaba viviendo, experimentando en el ámbito religioso y tradicional no era coherente
con los principios y fundamentos del cristianismo. Así fue como muchos monjes sacerdotes, entre ellos Martín Lutero, que era un monje agustino, descubrió por experiencia personal la necesidad de un encuentro con Dios que venía por mediación de esa búsqueda de Dios a través de la Escritura. Y cuando eso se produce, él comienza a cotejar y darse cuenta que lo que él está observando en la Escritura y lo que está viviendo el pueblo, la gente, de una forma opresiva e impositiva, no es nada que tenga que ver con el origen del Evangelio. Y esa protesta que él genera causa el inicio de una revolución que causó también luego la Reforma. Esa Reforma, si bien fue de origen espiritual, trajo consecuencias de distinta índole. Una de ellas, sin duda alguna, es el impacto sociopolítico que llegó a tener la Reforma. Esto tiene que ver con el hecho de que fue precisamente la Reforma quien trajo claro la necesidad de que la Iglesia y el Estado tienen que estar separados, donde el poder político no se puede mezclar con el poder religioso. Eso fue una herencia desde que Constantino estableció y fundamentó la iglesia institucional como una iglesia que tenía que ser también algo como el césaropapismo, o lo que era aquí en España el llamado nacionalcatolicismo. Separar los poderes era importante, y Lutero, como tantos otros reformadores, detectó que esa mezcolanza, esa mezcla del poder político y religioso estaba corrompiendo la libertad que los gobernantes tenían que tener para dar espacio a la cultura, para dar espacio a las libertades. Y así fue como, de alguna manera, se comenzaron a dar cambios muy importantes para dar posibilidad de que la ciencia se hiciera espacio. Al mismo tiempo, algo que ocurrió de una forma extraordinaria fue el derrocamiento del sistema feudal, porque el sistema feudal cayó como consecuencia de la introducción de la democracia dentro de Alemania y de los otros países del centro y norte de Europa. Así que la democracia le debe mucho al movimiento protestante, a esos que se atrevieron a decir que las cosas no iban de la forma que estaban yendo. Hoy nosotros nos encontramos como beneficiarios de ese impacto, pero no solamente fue una cuestión de carácter sociopolítico, también en la economía la Reforma tuvo su lugar. De hecho, la Reforma se levantó en contra de ese abuso usurero por parte de aquellos que tenían el poder económico. Cuando el siglo XVI se abre camino, viene ya siendo afectado por la peste, por la decadencia de lo que era el número de personas hábiles para poder trabajar, y por tanto el sistema agrario también decayó. Y como no había mano de obra, tuvieron que entrar ya dentro de una línea opresiva para explotar de alguna manera la necesidad de que pudiera haber esos recursos para construir lo que era en aquel entonces todo un imperio religioso de la época. No lo digo con acritud, sino simplemente lo digo como una realidad constatada por la historia, o por lo menos aquellos que quieren hacer una lectura objetiva de la historia. Hablar también de la Reforma es hablar de un impacto en la familia. Esto fue algo importantísimo, porque hasta ese momento no había libertad para que el hombre y la mujer pudieran escogerse entre sí. Pero con la introducción de la Reforma también se produce la posibilidad de que alguien pueda escoger su pareja, a su esposo, a su esposa. Además de eso, se abrió camino también a la posibilidad de que el hombre, como responsable de la familia, cabeza de familia, pudiera ejercer un sacerdocio mediador ante Dios, y también como el máximo responsable de la educación familiar, tomando como referencia los principios y valores de la Biblia para poder inducir
esos valores y fundamentos que hizo que la familia pudiera abrirse a una posibilidades mayor en cuanto al crecimiento y el desarrollo del núcleo familiar. Hoy nos encontramos quizás ante cierta crisis familiar, pero no cabe duda que el fundamento de Europa se basó en una familia sólida, una familia fuerte. Y en la medida que la familia ha sido sólida y fuerte, la sociedad ha sido estable, sólida y fuerte. Por eso le debemos mucho a la Reforma en cuanto a todo eso. Decir también que son muchos los beneficios a nivel educacional. Hasta ese momento la educación era algo controlado desde el punto de vista religioso. La educación era algo privativa de unos pocos, sobre todo aquellos que podían tener acceso al sacerdocio, al clero, o también eran de familias pudientes. Pero sin embargo, a través de la influencia de la Reforma, se consiguió abrir camino a que la educación fuese pública y para todos. Es más, se llegó a establecer obligatoriedad por parte de los gobiernos, ejerciendo obligatoriedad sobre la sociedad para que los niños pudiesen estudiar. Lamentablemente a España eso nos llegó con mucho retraso, ya que en el siglo XIX y aún principios del siglo XX, España estaba a la cola del alfabetismo, consecuencia de la represión que hubo sobre la Reforma, no solamente como movimiento religioso, sino con todo lo que conllevaba eso como consecuencia. Por tanto, nos encontramos que toda revolución espiritual tiene que causar también cambios sociales. Esa es la verdadera Reforma. Todo aquello que comienza por Dios en el corazón del hombre acaba cambiando también la sociedad, transformando la historia. Y eso no es para ayer. Hoy necesitamos, a pesar de que los tiempos han cambiado, hoy necesitamos que esa reforma siga vigente. Necesitamos una revolución espiritual. Estamos enfrentando hoy un intento de derrocamiento contra esos principios que han fundamentado el estado de bienestar. Sin mencionar ideologías y sin mencionar políticos y movimientos de todo tipo, debo decir que si nosotros no promovemos una revolución espiritual, la rebelión contra los principios y valores de la Reforma, que al fin y al cabo no son de la Reforma, sino que pertenecen al cristianismo, al Dios de la Biblia, esa rebelión se va a levantar contra nuestros hijos y se va a volver en contra de nosotros. Lutero estaba cautivo por su conciencia, y cautivo por su conciencia renunció a estar callado y habló acerca de la necesidad de que la sociedad y el hombre se volviera a Dios. Hoy estamos en una España que nominalmente habla de 1.200.000 evangélicos y alrededor de 2.700 congregaciones. En Valencia se habla de algo más de 30.000 creyentes y entre 500 y 600 congregaciones. Mas, sin embargo, el movimiento de la Reforma no tiene que ver con números, ni con templos, ni con religiones. El movimiento de la Reforma es patrimonio universal de aquellos que están comprometidos no con una religión, sino con los principios y valores que están en la palabra de Dios. Hoy es tiempo de una nueva reforma. Hoy es tiempo de que la reforma comience por la casa, por la iglesia, llámese como se llame, a precio que sea necesario, porque nuestra sociedad adolece de que esta reforma siga haciendo de las suyas, para que no se salga con las aquellos que pretenden decir que lo de Dios está pasado de moda, y que si Dios está pasado de moda será que habrá muerto, y si Dios ha muerto, fuera con los principios y valores que garantizan la sociedad en paz, la civilización,
la familia. Hoy estamos en este lugar para conmemorar el Día del Pueblo Evangélico y para también abrir camino hacia una conmemoración histórica del 500 aniversario. Pero no para mirar con el retrovisor, manifestando un evangelio arcaico, sin sabor, sin impacto, sin fuerza. Hoy más que nunca debemos de creer de que el evangelio sigue estando vigente, porque lo que la reforma hace es incidir necesariamente sobre el corazón de los hombres y las mujeres. Hoy necesitamos que aquellos que ostentan el lugar de gobierno en nuestro país, aquellos que están instalados en el poder económico, aquellos que están instalados en los movimientos sociales, echen mano a la reforma y se den cuenta que cuando la reforma viene a nuestra sociedad no se hace contraria ni a la ciencia, ni al progreso, ni al bienestar. La reforma es algo que nace en el corazón de Dios para reformar el corazón del hombre siempre decayente y para dejar las bases del verdadero estado de bienestar que solamente viene si dejamos que Dios gobierne el corazón del hombre. Dios les bendiga y sigan adelante con esta fiesta maravillosa en el nombre de Jesús.